con algunas ideas de Leibniz tan importantes, digamos, para el clima cultural del siglo XVIII, de principios del siglo XVIII. Estábamos hablando de la idea del tiempo de Leibniz. Entonces, retomando la discusión, es como pensar, digamos, agarrar todos los pares de eventos del universo y a cada par decir cuál ocurre primero y cuál después, o, salvo que sean simultáneos, bueno, si son simultáneos, es decir, son simultáneos. Entonces, en el lenguaje matemático formal moderno diríamos que para Leibniz el tiempo es el conjunto de todos los pares ordenados de hechos. O sea, no hay algo llamado tiempo, sino que lo único que hay es la relación anterior-posterior entre todos los pares de eventos, ¿no? Anterior-posterior o simultáneo. Eso es lo que nos está diciendo Leibniz con esta frase un poquitito oscura, pero que nada, uno la entiende más cuando lee, digamos, más fragmentos de esta obra, ¿no? De fundamentos metafísicos de la matemática. O sea que no hay un tiempo universal, casi hasta diríamos que el tiempo ni siquiera hay un tiempo local, pero bueno, uno puede decir que el tiempo local es el orden local de los acontecimientos vecinos, digamos, o de los acontecimientos que ocurren en una región, que están cercanos de alguna manera, porque incluso lo que es cercanía temporal, en este caso, podríamos decir que dos eventos son cercanos en el tiempo si el conjunto de los eventos que son anteriores a... supongamos que haya dos eventos, uno posterior al otro, ¿no? Para Leibniz, lo que nosotros podemos decir es que dos eventos son cercanos en el tiempo si el conjunto de eventos que son anteriores al que es más posterior de estos dos, ¿no? Y posteriores al que es más anterior, es un conjunto más bien chico. Pero bueno, no quiero tampoco complicarles la vida con estas cosas. Pero bueno, resumen, el tiempo para Leibniz es algo relacional, o sea que es una relación. No es un contenedor absoluto, sino que es una relación y por lo tanto está definida para pares de eventos. No es una relación entre un evento y un ente no universal al que llamamos tiempo. Y un poco para explicitar, ¿no?, estos principios que yo les dije que son los más famosos de Leibniz, está el principio de razón suficiente, ¿no?, que ya lo mencionamos, que ningún hecho puede ser verdadero o existir, ocurrir, sin que haya una razón suficiente para que así sea, y que no sea de otro modo, ¿no? Y el de perfección, el principio de perfección, es el que me dice que Dios eligió la mejor de todas las infinitas alternativas con las que contó para crear nuestro mundo. Entonces, de todos los mundos posibles, el nuestro es el mejor, porque incluso para Dios hay una limitación que es la de la lógica, es la de la consistencia. Dios no podría haber creado un mundo imposible. ¿Y qué es un mundo imposible? Es un mundo inconsistente, por ejemplo. Un mundo inconsistente lógicamente inconsistente, es un mundo imposible que ni siquiera Dios puede haberlo creado. Y el principio quizá más original, porque por ahí el principio de razón suficiente uno lo encuentra en Aristóteles, de alguna manera. El principio de perfección, bueno, uno puede encontrar en distintos filósofos, tanto de la antigüedad como, con más razón todavía, entre los filósofos cristianos de la Edad Media. Pero digamos, el principio de identidad de los indiscernibles, o también llamada ley de Leibniz a secas, es realmente de los más originales de Leibniz, y que hasta el día de hoy incluso es relevante hasta a la hora de interpretar correctamente la mecánica cuántica, por ejemplo, ¿no? Bueno, lo que dice este principio es que no existen dos cosas que puedan ser exactamente iguales, o sea, indiscernibles. Dicho de otra manera, si uno pensara que dos cosas son exactamente iguales, en realidad está viendo la misma cosa. No sé, desde dos perspectivas distintas, por ejemplo, por decir algo.
O sea, no existen dos cosas exactamente iguales. Si son dos cosas, alguna diferencia entre ellas hay. Bueno, esto tiene que ver, con cuando decía mecánica cuántica, es la noción de, por ejemplo, dos electrones son indistinguibles. Tiene varias consecuencias, y es no tiene sentido decir el electrón 1 está acá y el 2 está allá, ¿no? Sino que lo que uno puede decir es, hay dos electrones, uno aquí y otro allá. Y eso, a la hora de contar estados posibles, tiene consecuencias en física. Entonces, obviamente sí, para Leibniz va a tener sentido decir dos cosas. Por supuesto que la noción, digamos, en mecánica cuántica de posición es algo que es bastante sofisticado en relación a lo que se podría haber imaginado Leibniz, pero digamos, el número 2 es más importante que el nombre. Entonces, digamos, en el caso de un electrón, además, por ahí es un ejemplo con cierta limitación, porque hay una cosa que se llama principio de exclusión de Pauli que me dice que dos electrones no pueden estar en el mismo estado cuántico. Pero pongamos dos partículas que sí pudieran estar en el mismo estado cuántico. Yo ahí lo que tendría es un estado cuántico en el cual hay dos cosas, que son indiscernibles entre sí. O sea que acá lo importante es que es el número 2. Bueno, dejando de lado comentarios anacrónicos, este principio de identidad de los indiscernibles se aplica, por ejemplo, al tiempo. ¿Por qué? Porque si el tiempo fuera absoluto, em, o sea, algo anterior a cualquier evento, violaría el principio de identidad de los indiscernibles, porque si el tiempo es absoluto y es a priori de todo evento, no hay ninguna diferencia entre un instante y otro, ¿no? Porque es algo justamente el telón de fondo, ¿no? Por lo tanto, un tiempo absoluto requiere que todas sus partes sean iguales. Pero si todas sus partes fueran iguales, estaríamos violando el principio de identidad de los indiscernibles, porque habría dos, tres e infinitos instantes indiscernibles entre sí, con lo cual colapsarían en un único instante. El tiempo sería un único instante, con lo cual todo sería simultáneo. No habría dos eventos que no fueran simultáneos. Entonces, hay una relación íntima entre la no existencia del tiempo absoluto y la identidad de los indiscernibles, de Leibniz, ¿no? Eh, entonces, no hay tiempo absoluto, con lo cual no hay un tiempo. Entonces, cada parte del tiempo tiene que ser diferente a las demás. Eh, y fíjense que si yo quiero plantear esto, una renovación del tiempo para obedecer el principio de identidad de los indiscernibles, debería adjudicarle propiedades diferentes a distintos instantes de tiempo. Supongamos que yo me quiera aferrar al tiempo absoluto. Debería asignarle propiedades a distintos instantes. Ahora, esas propiedades no debería, digamos, la ocurrencia de esas propiedades que van cambiando, no debería llamarlas eventos. Y entonces puedo definir un tiempo absoluto si en realidad cada instante tiene propiedades diferentes. No debería llamar evento a ese cambio de propiedades. Y si llamo evento a eso, ese evento, digamos, es como que me está tiñendo al tiempo absoluto de, de la característica de evento. Esto es algo que tampoco quiero marearlos demasiado, eh, pero es otro de los aspectos problemáticos. Em, Otro aspecto es, que esto ya lo dijo Aristóteles, supongamos que existe el tiempo absoluto, ¿no? Y fuera infinito. ¿Contó Dios con una razón suficiente para crear el universo en el momento en que lo hizo y no en cualquier otro, ¿no? Por supuesto que no hay una razón suficiente. O sea, que si existe
el tiempo absoluto, y fíjense que incluso aunque no fuera infinito el tiempo, aunque fuera finito, ¿no? Uno podría pensar, ¿por qué Dios lo creó hace 6.000 años, por decir algo, y no hace 60.000 o al revés, ¿no? Aunque el tiempo fuera finito también está ese problema. O sea que se mete, fíjense cómo se relaciona el principio de razón suficiente, ¿no? También con la existencia del tiempo absoluto. Por supuesto que si el tiempo absoluto es homogéneo, no hay ningún momento que sea especial, pero si no hay ningún momento que sea especial, tenemos el problema de la identidad de los indiscernibles. Por supuesto que Newton, que sí creía en el tiempo absoluto, y, y no adhería al principio de Leibniz de identidad de los indiscernibles, para Dios es perfectamente admisible la creación con un tiempo homogéneo porque la voluntad de Dios ya es razón suficiente. O sea, para Newton Dios es un ser que tiene voluntad y su voluntad de crearlo es razón suficiente. Pero para Leibniz la voluntad no es una razón. Por eso el Dios de Leibniz es un Dios, digamos, mucho más racional que el de Newton, y por más que Leibniz incluso hasta fue crítico de Spinoza, pero si hubiera una métrica en el espacio de creencias, diríamos que Leibniz está más cerca de este Spinoza que Newton. ¿Okay? O sea, no hay lugar para la voluntad en el Dios de Leibniz, solamente para la razón. Pero bueno, digamos, no quiero tampoco avanzar mucho más con esto, con Leibniz, simplemente por falta de tiempo. Pero bueno, creo que no quería dejar de decir todo esto porque tiene que ver con el clima de época, y es un protagonista muy importantísimo del siglo XVIII y cuyo pensamiento sigue teniendo ecos hasta el siglo XXI, ¿no? Esta idea de que el tiempo no existe a nivel fundamental es una de las ideas que está detrás de la mayoría de los intentos modernos de unificar la mecánica cuántica con la teoría de la gravitación a través de la relatividad general. O sea que entonces la idea del carácter relacional del tiempo de Leibniz sigue siendo relevante en nuestra época. Vamos a volver a Euler, del cual dedicamos mucho tiempo en las clases anteriores, pero aquí en el contexto de este mundo teleológico, de las causas finales, del mejor de los mundos posibles, del principio de mínima acción y demás, ¿no? Este es un fragmento de una obra de Euler que tiene que ver con, es una obra de matemática, una obra dedicada, como acá, bueno, acá está el título en latín, Métodos invenienti y líneas curvas maximi minimive propietate gaudentes, aditamentum, que tiene que ver con métodos para encontrar máximos y mínimos en curvas, ¿no? En funciones. Fíjense, yo les hablé en su momento de que las obras completas de Euler se siguen editando. Bueno, este es el volumen 24 de las obras completas de Euler, editado en 1952. Perdón, esta es la traducción inglesa. Vuelvo a corregirme. Esta 1952 es la edición original. eh, a nivel volumen, hay una primera traducción de esta obra al inglés previa en un número de la revista ISIS. La revista ISIS es la primera revista de historia de la ciencia, valga la redundancia, de toda la historia, ¿no? De 1933. Bueno,
¿Qué dice un fragmento? ¿No? Dice, no hay absolutamente ninguna duda de que cada efecto en el universo se puede explicar tan satisfactoriamente mediante causas finales, con la ayuda del método de máximos y mínimos, como puede ser explicado por causas efectivas en sí mismas. O sea que acá ya Euler se da cuenta de que cada efecto, se da cuenta, en esta visión mecanicista de todo el universo, cada efecto del universo se puede explicar tan satisfactoriamente mediante causas finales, o sea, principio de mínima acción, como causas efectivas, o sea, leyes de Newton, ecuaciones diferenciales, ¿no? Fuerza igual a masa por aceleración, etc. Por supuesto, sigue, cuando las causas efectivas son demasiado oscuras, pero las causas finales son establecidas mejor, el problema se resuelve comúnmente por el método indirecto. Por el contrario, sin embargo, se emplea el método directo siempre que sea posible determinar el efecto a partir de las causas efectivas. Entonces, lo que dice Euler es que a veces las causas efectivas pueden ser oscuras, o sea, a veces no es fácil encontrar las leyes de las fuerzas a través de ecuaciones diferenciales o ecuaciones que me vinculen qué pasa en instancias siguientes a partir de lo que pasa en el instante actual. Pero puede ocurrir que sea más claro el método, lo que llama método indirecto, que es el de encontrar un método variacional, o sea, buscar la trayectoria que maximice o minimice un principio de mínima acción, ¿no? O sea, yo a veces aclaro maximizar o minimizar porque depende del contexto, puede ser una cosa o la otra. O sea que, bueno, un fragmento que me pareció interesante en este contexto de optimizaciones, volviendo a nuestro amigo Leonhard Euler. Otro paréntesis, tercer paréntesis, acá en este clima cultural de buscar causas finales, buscar principios eficientes, ¿no? O de perfección, lo encontramos en Voltaire, el sobrenombre o el seudónimo de François-Marie Arouet, un filósofo, nació en 1694 en París y murió en 1778, también en París. Como verán, muy longevo, tan longevo como Newton. Era un pensador muy curioso, pues fíjense que por un lado era anti-epicurio, en el sentido de que él no creía en el aspecto que vimos, se acordarán, em, de, del clinamen y de los choques aleatorios, ¿no? Entre las partículas que componen la naturaleza. En ese sentido era anti-epicurio y era deísta newtoniano, o sea que él creía justamente en un determinismo, em, en un Dios que creó al mundo con sus leyes y luego lo puso a andar y no intervino más. Entonces, él es deísta, no es ateo, es deísta, cree en el determinismo, pero a diferencia de Newton, él se opuso grandemente al cristianismo. Eh, o sea, un anticristiano creyente en Dios. Un libre pensador, un gran exponente de la Ilustración francesa, también oponente del antropocentrismo, o sea, de no pensar que todo en la creación gira alrededor del hombre. En ese sentido, es un libre pensador, pero no desde el lugar del humanista que cree que el hombre está por encima de todas las cosas en la naturaleza. Eh, entonces, digamos, desde ese lugar, bueno, él hizo varias contribuciones al diccionario filosófico de Diderot y d'Alembert. Entre ellos hay una entrada que es la de ateísmo ateo, ¿no? Eh, en esa entrada del diccionario está este siguiente fragmento. Somos seres inteligentes.
y seres inteligentes no pudieron ser formados por una cosa ciega, bruta e insensible. En ese sentido, para él, tiene una visión, o sea, él que creía en Dios, cree que justamente una de las pruebas de la existencia de Dios es que nosotros mismos, como parte de la creación, tuvimos que haber sido creados por un ser eh, como mínimo igual, o en realidad más inteligente que nosotros, y jamás por una cosa ciega, bruta e insensible. ¿Eh? O sea, para él nuestra propia existencia es una señal de la existencia de Dios. Pero fíjense que es un pensador, es un libre pensador no cristiano. Y en otra de las palabras que aparecen en el diccionario filosófico, ambas son escritas por Voltaire en 1769. Fíjense acá ya estaba en sus 75 años, lo que es las causas finales. Escribe en esa parte, ¿no? De modo de estar seguro del verdadero fin para el cual una causa actúa, ese efecto debe estar en todo momento y en todo lugar. No ha habido embarcaciones en toda época y en todos los mares. Así no puede decirse que el océano ha sido hecho para las embarcaciones. Acá se está refiriendo a argumentar por qué, así como hay cosas que señalan la existencia de Dios, uno no puede encontrar, no puede abusar de la búsqueda de causas finales. No puede abusar. Em, y acá es donde aparece el no antropocentrismo de Voltaire. Entonces, el hecho de que las embarcaciones requieran del océano no significa que el océano fue creado con el propósito de que las embarcaciones, de que los barcos creados por el hombre naveguen, ¿no? Uno siente cuán ridículo sería alegar que la naturaleza se ha forjado desde los tiempos más remotos para ajustarse a sí misma a nuestras invenciones arbitrarias, que han aparecido tan tarde. Pero es evidente que si las narices no han sido hechas para los lentes, han sido hechas para oler, y que han habido narices desde que han habido hombres. Entonces, eh, no hay que abusar de las causas finales o de buscar razones finalistas en, en cada cosa de la naturaleza. Entonces, eh, no tiene sentido pensar que el mar fue hecho para los barcos o que las narices fueron hechas para las lentes, pero sí hay que tomar nota de esta armonía de que hay narices que sirven a los hombres para respirar, ¿no? Entonces, hay que poner límites a la búsqueda de causas finales, porque si no, se cae en un ridículo. Bueno, una de las obras más famosas de Voltaire es Cándido, y ahí, digamos, aparece un tal doctor Pangloss, eh, que es un personaje que Voltaire ridiculiza, y en donde hay muchos como chistes, digamos, en donde ridiculiza también el principio de Leibniz de que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Bueno, hay muchos pasajes muy graciosos de ese libro. Eh, Así que bueno, hasta acá, digamos, con Voltaire, en este contexto que estamos viendo un poco eh, la búsqueda de causas finales, principio de mínima acción y demás. Yendo a este paréntesis, tercer paréntesis de los franceses ilustrados en relación a las causas finales, mencionamos a uno de los creadores de la enciclopedia, otro de los miembros destacados del iluminismo francés, Jean Le Rond d'Alembert. Nació en París en 1717 y murió también allí en 1783. Acá tenemos un retrato de D'Alembert, de un pintor de la época, Maurice Quentin de Latour. Dice, eh, bueno, él compartía varios de los escepticismos de Voltaire, en particular con respecto a
a que haya razones metafísicas detrás de muchas de las leyes matemáticas que aparecen en la naturaleza. Entonces él, interesante porque distingue una diferencia entre leyes intrínsecas de la naturaleza y modelos matemáticos que nos fabricamos, ¿no? Para entender la naturaleza. O sea que él dice que hay que tomar con cierta precaución, y esto es una cosa interesante, porque un poco es lo que seguimos pensando en la actualidad, en cuanto a, digamos, por ahí las leyes universales tengan que ver con las leyes intrínsecas, pero muchas veces uno hace modelos matemáticos de un sistema físico concreto que suele ser simplificador. Entonces, eso no hay que no hay que tomarlo tan al pie de la letra, ¿no? Esto como para un poco entender desde nuestra perspectiva esta idea de cautela de parte de D'Alembert. Por acá, este fragmento que les voy a compartir es de su tratado de dinámica, Traté de Dynamique, en lo que es el discurso preliminar, o introducción, diríamos hoy en día. Dice lo siguiente: me parece a mí que estos pensamientos pueden servir para hacernos evaluar las demostraciones dadas por varios filósofos de las leyes de movimiento, como estamos de acuerdo con el principio de las causas finales, es decir, con los diseños del autor de la naturaleza al establecer estas leyes. Fíjense cómo está en Francia ya tan establecido el tema de el principio de las causas finales, ¿no? O sea, cómo evaluar las demostraciones de varios filósofos de las leyes de movimiento de las causas finales, ¿no? O sea, los diseños del autor de la naturaleza al establecer estas leyes. Tales pruebas pueden ser convincentes en la medida que están precedidas y fundamentadas por demostraciones directas y han sido derivadas de principios que están a nuestro alcance. De otra manera, podría llevarnos a menudo a error. Eh, o sea, ¿cómo hacemos para, digamos, no cómo hacemos, sino eh, debemos convencernos en la medida en que hayan estado fundamentadas por demostraciones directas, ¿no? Y por principios que estén a nuestro alcance. Dice, es por haber seguido ese camino, por haber creído que fue la sabiduría del Creador de conservar siempre la misma cantidad de movimiento del universo, que Descartes se equivocó acerca de las leyes de choque. Aquellos que lo imitan corren el riesgo de ser engañados como él, o tomar como principio general algo que tiene lugar solo en casos especiales, o finalmente de considerar una consecuencia puramente matemática de alguna fórmula como una ley fundamental de la naturaleza. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto, no? Ahora lo vamos a aclarar. Eh, no es que, ¿cómo se llama? No es que D'Alembert esté negando un principio de conservación, eh, sino que él dice que hay ciertas leyes digamos, de conservación que a veces valen y a veces no. A veces valen, o sea, o que valen en casos especiales. Entonces, ¿de qué leyes está hablando D'Alembert cuando habla de Descartes, ¿no? Cuando dice que Descartes se equivocó? ¿En qué sentido se equivocó Descartes? ¿Cuáles son vamos a recordar cuáles son las reglas de colisión de Descartes. Dice Descartes: si dos cuerpos tienen iguales masas y velocidades antes de un choque, tendrán las mismas velocidades posteriormente, dice la primera ley, ¿no? Tendrán las mismas velocidades después. En el caso de que tengan iguales masas y velocidades antes. ¿Eh? Lo cual, hasta uno puede, digamos, hoy en día sabemos que eso está bien, incluso eh, hasta si uno aplicara el principio de razón suficiente de Leibniz, puede deducir esta ley, porque digamos, si tienen la misma masa y las mismas velocidades antes de un choque,
no hay ninguna razón suficiente para que luego del choque cambie las velocidades. Ni que uno aumente y el otro disminuya, ni que las velocidades aumenten o disminuyan. O sea, en ese sentido, digamos, no solamente por el principio de conservación, sino porque si, por ejemplo, si aumentaran las velocidades, ¿no? Obviamente se violaría, hoy en día sabemos, se violaría el principio de conservación de la energía, pero no habría una razón suficiente para que esa violación fuera del 10%, del 20%, del 3%. ¿Mm? Bueno, y la segunda red de colisión de Descartes dice que si tiene masas diferentes, el más liviano es reflejado y su velocidad iguala a la del más pesado. Bueno, eso Leibniz en 1692 demostró que la segunda ley es inconsistente con la primera. No vamos a ver la demostración, es muy inteligente. Lo que hace Leibniz es usar argumentos de continuidad, o sea, em, porque si esto fuera verdad, ¿no? Y el más liviano adquiere la velocidad del más pesado, ¿no? Em, si yo voy acercando la masa del más liviano a la del más pesado, ¿en qué momento, digamos, eh, en qué momento va a llevarse al primer caso? Si yo voy acercando la del más liviano al más pesado, y las velocidades también, ¿en qué momento confluyen al primer caso? Pero bueno, no voy a entrar en detalle con eso. Entonces, hoy sabemos que las leyes de conservación tienen que ver con no estrictamente las velocidades, sino hay dos leyes de conservación que están involucradas en un choque de dos partículas. No importa qué masas tengan, si son iguales o diferentes, no importan las velocidades iniciales, si son iguales o diferentes. Esos dos principios son el de conservación de la energía por un lado y el de conservación del impulso por el otro. No el de conservación de la velocidad ni nada por el estilo. Entonces, la crítica de D'Alembert a, a Descartes tiene que ver con eso. Y esto tiene que ver con esto, ¿no? Con ser cauto a la hora de analizar las leyes matemáticas, los principios, etcétera, para obtener realmente cuáles son los principios fundamentales que hay detrás de distintas cuestiones de la naturaleza, ¿no? Muy bien. Bueno, como última gran protagonista, acá sí volvemos, ya no es más un paréntesis, vamos a hablar de Lagrange, este gran físico matemático de apellido francés, pero de origen italiano. De hecho, del cual ya hemos hablado un poco, o hemos anticipado algunas cuestiones, ahora vamos a concentrarnos en él. Bueno, él nació en Turín, en lo que era el Ducado de Saboya, en 1736, falleció en París, 1813. Fue bautizado como Giuseppe Ludovico Lagrange, bien italiano, pero en realidad su origen lejano era francés. De hecho, su bisabuelo fue capitán de caballería francés. Su padre, bueno, ya en Turín fue doctor en leyes y tesorero de la Oficina de Obras Públicas y Fortificaciones en Turín. El padre quería que Giuseppe, o Josep, estudiara leyes, así que estudió leyes en la Universidad de Turín. Ahora, a los 17 años se empezó a interesar por la matemática, porque fue a parar a sus manos un ensayo del famoso astrónomo Edmund Halley sobre análisis matemático. Ahí toma contacto con las matemáticas.
con las matemáticas modernas de esa época, que bueno, siguen siendo las mismas matemáticas modernas de nuestra época, el análisis matemático. Y realmente un joven prodigio, en poco más de un año, comprende en profundidad el análisis matemático, con lo cual se empieza a dedicar más a las matemáticas. Y ya a los 19 años, em, el duque de Saboya, ¿no? Ahí en Turín, que a su vez también era rey de Cerdeña, Carlos Manuel III, lo nombra profesor asistente de la Real Academia Militar de Teoría y Práctica de Artillería. Claro, con los conocimientos matemáticos de Lagrange, sus conocimientos de teoría de la artillería estaban de los más avanzados, digamos, digamos, al menos dentro del marco del ducado, ¿no? En 1758, ahí ya tiene 22 años, funda una sociedad junto con sus alumnos. Fíjense qué joven que era. Funda una sociedad que luego se pasa a llamar Academia Turinesa de Ciencias. Esa academia va a publicar obras de ciencia. Eh, Durante su funcionamiento va a alcanzar a publicar 5 volúmenes titulados Miscelánea Taurinensia. Es como si fuera algo así como misceláneas o variedades turinenses, algo así, ¿no? Entonces, durante los años que dura esta academia y que publica, ahí Lagrange, o Lagrangia, ¿no? Va a publicar muchos de sus primeros trabajos y aportes a la filosofía natural matemática o a la física matemática, ¿no? Eh, Estamos hablando de 1758, la fundación de la academia. Bueno, para que tengan una idea del prodigio de este señor, es de 1736. Bueno, entre los 18 y 20 años, o sea, antes de que fundara la academia, intercambia cartas con Euler, nada más que con Euler. Eh, Acá hay una portada de uno de los volúmenes de la Melange. Fíjense el nombre completo, Melange de la filosofía de la filosofía de la matemática de la Sociedad Real de Turín. Esto, bueno, es de varios años después, de la década de 1760. Bueno, él intercambia varias cartas con Euler, donde va a terminar resultando las famosas ecuaciones de Euler-Lagrange, las que le mencioné, que tienen que ver con el cálculo variacional y como una formulación alternativa de las ecuaciones de Newton, que no solamente es una formulación en donde, en lugar de plantear ecuaciones diferenciales, plantea una ecuación integral donde hay que buscar un mínimo, sino que además lo que permite estas ecuaciones es eh, poder formular un problema en cualquier sistema de coordenadas, o sea, en coordenadas no necesariamente cartesianas, las x y z, sino también cualquier coordenada que sea conveniente para describir un sistema físico. Bueno, en 1759 es nombrado miembro de la Academia de Berlín. ¿Se acuerdan que Euler era en esa época presidente de la Academia de Berlín? O sea que rápidamente tiene un ascenso meteórico, digamos, en su carrera académica. Claramente el derecho lo abandona. Y bueno, para que vean, esta es una descripción muy somera, ¿no?, de los aportes de Lagrange. En el volumen 1 aparecen artículos de Lagrange sobre la propagación del sonido. Aparece una solución completa o la solución completa al problema de una cuerda que vibra transversalmente. Esto es algo que a veces se estudia en la materia mecánica, en la carrera de física, o en algunos lugares donde hay mecánica 2, se puede estudiar también, puede ser en teoría
de la elasticidad, bueno, depende del contexto. También estudia ecos y sonidos compuestos en lo que es probabilidad series recursivas, o sea, series en donde el siguiente término se define a partir del anterior, un estudio de una cantidad importante de series diferentes, convergencia o no de distintas series, hizo grandes aportes a la teoría de la probabilidad, bueno, y por supuesto al cálculo de variaciones, y como les dije, es la rama matemática que estudia esto, que es detrás de la formulación de las ecuaciones de Euler-Lagrange. Es en el volumen 2 donde aparece la deducción del principio de mínima acción. O sea, piensen que son todas obras de alguien muy joven, o sea, extremadamente joven. Por supuesto que de la mano de este principio y de esta nueva y poderosa herramienta matemática encuentra las soluciones a muchos problemas de la dinámica, de dinámica newtoniana, digamos. En el volumen 3 encuentra más soluciones a más problemas de dinámica, utilizando este cálculo de variaciones. Hace aportes como matemático a lo que es el cálculo integral, cálculo de integrales. Estudia el problema general de ecuaciones diferenciales que gobiernan la evolución de un número arbitrario de cuerpos, n, digamos, ¿no? Sometidos a la fuerza de gravedad y en particular a la aplicación a el problema de los tres cuerpos que yo les comenté en alguna otra clase, que es un problema que no tiene solución analítica. El problema de tres cuerpos que interactúan gravitacionalmente no tiene solución exacta, general. Hay soluciones particulares exactas y si no, hay que resolverlo de forma aproximada, perturbativa. Bueno, Lagrange va a ser uno de los grandes pioneros de atacar el problema de los tres cuerpos. Y justamente a partir de esa obra de Lagrange es donde aparece lo que se llama eh, el problema los puntos de Lagrange. Y acá les traje una imagen que es, algunos de ustedes habrán escuchado hablar que el telescopio espacial James Webb orbita alrededor de un punto de Lagrange. Bueno, ¿qué es un punto de Lagrange? Y les cuento que el telescopio espacial James Webb no es la primera sonda humana en dirigirse a un punto de Lagrange. Por ejemplo, la sonda WMAP, la Wilkinson Microsoft Anisotropy Probe, que fue una sonda que fue enviada para medir la anisotropía del fondo cósmico de radiación, o sea, las arrugas del universo más antiguo, o sea, las pequeñas diferencias de temperatura que hay del fondo cósmico de radiación en distintas direcciones del espacio. Bueno, esta sonda fue lanzada en el año 2001 y el 1 de octubre alcanzó finalmente su órbita definitiva alrededor del punto de Lagrange L2. Es un punto que está a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Está más lejos que la Tierra del Sol. De hecho, por eso acá está el gráfico. Acá está el Sol, ¿no? A 150 millones de kilómetros. Acá está la Tierra. Y acá está el punto de Lagrange L2. Los puntos de Lagrange, que van de L1, L2, L3, L4 y L5, son puntos metaestables. Son puntos en donde idealmente, si una partícula se ubicara en este punto, exactamente, podría acompañar a la Tierra en su órbita alrededor del Sol sin moverse. El tema es que cualquier perturbación, por pequeña que sea, en cierta dirección, lo va a empezar a alejar. Pero bueno, como les decía, es una de las situaciones especiales en donde el problema de tres cuerpos se puede resolver exactamente. Pero bueno, entonces, este punto lo que tiene es que tiene en un plano es estable, o sea que uno es como que si
partícula pudiera moverse solamente en este plano perpendicular, este punto es estable y puede orbitar este punto, que en este punto no hay nada. Es un punto imaginario. El hecho entre, digamos, entre la Tierra y el Sol, sus acciones gravitacionales hacen que este punto sea como una especie de punto de atracción para que una partícula pueda orbitar. Pero en este sentido es inestable. O sea, por ejemplo, si se mueve un poquitito en esta dirección, empezaría a caer hacia la Tierra, y si se aleja un poquitito, empezaría a alejarse indefinidamente. ¿eh? Esto tiene que ver con el hecho de que estamos hablando de un punto que esté moviéndose en esta dirección a la misma velocidad angular que la Tierra. Entonces, si se aleja un poquitito, como que la, entre comillas, la fuerza centrífuga lo empezaría a alejar en forma indefinida. Y si se acercara un poquitito, la fuerza centrífuga sería menor, y entonces ganaría la fuerza de atracción de la Tierra y empezaría a acercarse indefinidamente hasta caer hacia la Tierra. Por eso es que este punto es inestable en esta dirección, pero en cambio es estable en este plano. Entonces, lo que ocurre con sondas como esta es que una vez que llegan a este punto, cada tanto hay que darles como pequeños encendidos en el cohete para que no se salga de este plano. Pero en este plano recorre una órbita. Ojo, todo esto al mismo tiempo que gira alrededor del Sol junto con la Tierra, ¿no? Y lo que tiene de bueno estos puntos es que están lo suficientemente lejos de la Tierra como para que esté, o sea, no solamente libre de la atmósfera de la Tierra, sino que además, como está siempre de este lado, o sea, fíjense que una sonda que orbita la Tierra, parte de su órbita está bajo la radiación del Sol. En cambio, esta sonda está siempre de este lado. Entonces, si mira en esta dirección, nunca va a recibir los rayos del Sol. Por eso es que, bueno, el telescopio espacial Webb es mucho más preciso que el telescopio Hubble, porque el Hubble orbita la Tierra, ¿no? Entonces, bueno, parte del tiempo, bueno, y aparte porque el Hubble lo que busca es imágenes ópticas, el James Webb lo que busca es más imágenes infrarrojas en el universo más lejano. Y entonces, bueno, antes de terminar con la clase de hoy, pues ya estamos casi en tiempo, les cuento un poquito cómo fue la trayectoria de la sonda WMAP, ya que tenemos el dibujito acá. La sonda, fíjense cómo va haciendo órbitas cada vez más largas, entonces, algo de la Tierra. Cuando se acerca a la Tierra, es como que enciende los cohetes, tira gases en el pozo de potencial gravitatorio de la Tierra, y entonces logra alejarse más, una órbita más lejos. Tira de nuevo gases, enciende los cohetes, y entonces se aleja más en esta órbita, vuelve a encender los cohetes cuando está cerca, se aleja más hasta que se acerca a la Luna. Y cuando se acerca a la Luna, vuelve a encender los cohetes, ¿no? Es como que aprovecha enviones gravitacionales, adquiere más velocidad y hasta que finalmente se escapa la influencia gravitacional tanto de la Luna como de la Tierra, para llegar finalmente a las inmediaciones del punto de Lagrange L2. Ahí vuelve a encender los cohetes como para lograr una órbita alrededor del punto L2. Y ahí se quedó durante varios años haciendo mediciones del fondo cósmico de radiación. Bueno, tenemos unas cuantas cosas más para decir de Lagrange y lo vamos a hacer en la próxima clase, así que ahora vamos a parar de grabar